Mi primer invitado, mi mayor ejemplo y quien me enseñó a ser yo en lo profesional y en muchos aspectos de mi vida. Bienvenidos a este primer episodio de podcast, porque cada piso tiene una vista diferente. Esto es un sueño, un proyecto profesional que tendrá vistas diferentes. Soy Carly Arias y quiero comenzar esta historia desde lo más profundo, desde lo más personal, desde mis orígenes, mi familia. Tengo un invitado muy especial, para mí, el mejor, mi papá. Bienvenido, Pa. ¿Está listo? Estoy listo y asustado. ¿Cómo se siente, aparte de asustado? No puedes imaginarse estar frente a una profesional como usted, hermosa, simpática, con una trayectoria profesional tal de la que yo me siento personalmente orgullosísimo, ¿no? Siempre pienso en el momento que usted piensa irse de mi lado y me da pánico, ¿no? Porque es mi bastión. Usted sabe lo que es para mí. Y cuando usted me dice, Pa, venga aquí, yo estoy. ¿Para qué? No sé. Pero aquí estoy, así como me dijo que venga hoy a esta hora. Así que estoy aquí, como dicen los colombianos, para las que sea. Cuando conversamos con Maki sobre este sueño y esta historia, él me sugirió comenzar con un primer episodio en el que yo hable de algo muy personal. Me sugirieron alguna amiga o alguien que tenga que ver con una historia personal de Carly Arias. ¿Quién es Maki? Maki. ¿Su productor? Sí. Bueno, sí. Lo primero que se me vino a la mente a mí fue mi padre, porque mi vida se resume en todo lo bueno a cosas que aprendí de usted. Gracias. Y yo creo que es importante que esta historia quede retratada para un futuro, porque quien conoce su historia quizás también puede inspirarse. Quiero que me recuerde cómo fue su infancia. ¿Cómo recuerda al Jorge Arias de 3 o 4 años? ¿Cómo era? ¿Cómo se lo pintaré? Un pedacito, un negrito así, chiquitito, flaco, muy flaquito. De hecho, descubrí una foto por ahí un día, ya de unos 18 años, y así como un espárrago de flaco, ¿no? ¿No comía o qué era? Sin pancita, no sé, al final, pero así, pues ahora hay que pelearle todos los días a la pancita, ¿no? Pero entonces esa foto me recordó el flaquito que era, ¿no? Como un esparraguito, un negrito así, flacuchento, típico pues del oriente, ¿no? Eso recuerdo de mis años de pequeñito, seguramente corriendo tras de los renacuajos, pensando que eran pescaditos, ¿no? Pensando que eran pececitos, jugando en la tierra, ¿no? En la arena, en el canchón de una vivienda. ¿Dónde vivía usted? Viví, que yo recuerde, viví en la zona del Pari, frente a lo que es la iglesia del Pari. Recuerdo que había era una casa de motacú, o el techo de motacú. Las paredes supongo que eran de adobe, ¿no? O barro. Bueno, la mayoría de las casas ahí eran así. Así ¿no? era en Santa Cruz antaño. Así era. Habían otras casas que eran más bien puestas, digamos, ¿no? De ladrillo cocido. Pero yo recuerdo esa casa ahí porque recuerdo ahí que jugaba y recuerdo que teníamos, no es como ahora, hay verjas, ¿no? Y Alexa abre las rejas, digamos, ¿no? Recuerdo que habían las cercas eran de cuchi, o sea, difícil que se entren por ahí, digamos, porque habían espinas, ¿no? Entonces habían las cercas de cuchi, las rejitas, si había una rejita, pues eran de palito, ¿no? Era más simbólico. ¿Cómo podría usted calificar a su familia? ¿Era una familia acomodada? ¿Era una familia con muchos sacrificios?
¿Cómo recuerda? Yo recuerdo, bueno, por supuesto, ahora tengo clara la película, la familia era muy modesta. Diríamos una familia de aquella gente que pelea el día a día, ¿no? O sea, ¿Qué hacía su y papá, lo por peor es que ejemplo? uno no se siente, no tenía las comodidades que tiene ahora, pero nunca se sentía miserable, digamos, nunca se sentía que le faltaba todo, porque yo recuerdo que había manga en los árboles, había guayaba, había palta que caía ahí de la quinta de al lado, y entonces uno no se daba cuenta de que, bueno, habían cosas, no sé, mucho más confortables, suntuosas, ¿no? La vida era así, la vida nuestra era así, ¿no? Salían los más grandes, jugaban y bueno, yo también, ¿no? Como Belatacú, dicen, ¿no? Esos chiquititos que van y mientras la mamá va moliendo en el tacú y la tropita de meleritos ahí, eh, eh, ahí colgados y por ahí que agarraban algo de lo que exaltaba del tacú, ¿no? Entonces, recuerdo eso, algo que me recuerdo en el party de mi vida así de pequeñito, de unos, tendría 6 años, es que cuando llovía se llenaba todo eso que ahora es el Chiriguano, el Segundo Anillo, se llenaba de agua y los sapos hacían su concierto en la noche, así que a veces yo despertaba en la noche y escuchaba un concierto, pero mejor que Ray Conniff, ¿no? Orquesta y coro. Esas cosas se me quedaron grabadas siempre de mi vivencia en esa zona del party. ¿Cuántos hermanos tenía Jorge Arias? La media antes eran 7 y 10, ¿no? El que tenía menos de 7, algo pasó y generalmente la media eran 10. En mi familia éramos 7 hermanos. ¿Usted era el mayor, el menor? No, yo soy el segundo. Tengo una hermana mayor. ¿Cómo era su Nuesita. relación con sus hermanos? ¿Lo recuerda? Yo creo que era buena, pero como toda familia de hermanos, ¿no? Especialmente con mi hermana mayor, era más complicada la cosa cuando ya llegamos a cierta edad. Y le explico por qué. Porque mi hermana Vilma, era una chica muy, muy simpática, muy bonita. Le estoy hablando bonita no solamente de rostro, también físicamente hablando, era muy, muy bien puesta. Entonces los chicos de la cuadra, del barrio y de otros barrios siempre venían. Y yo pues era chismosito, ¿no? O sea, como yo tenía 2 años menos, o sea, le voy a decir a mamá, le voy a decir a mamá. Entonces mi hermana donde podía ir me daba pues un cocacho cuando no me podía sobornar, digamos, ¿no? Entonces, en ese trance tuvimos una etapa un poco confrontacional, porque mi hermana me tenía rabia porque yo, pues como todo niño, era chismosito. Le decía, mamá, allá estaba Vilma con fulanito, digamos, ¿no? O está allá en la esquina, están charlando. ¿Y qué hace? Están charlando. Ya para mí eso ya era suficiente, ¿no? Entonces, y ella pues le daba rabia, con razón. Después de eso, ya madurando un poco más adelante, por supuesto las cosas cambian, ¿no? Yo siempre hemos tenido un gran amor por los hermanos. Bueno, ella se fue pronto porque se casó, se fue. Entonces quedé yo como hermano mayor de la familia. Y entonces ya me tocó el trabajo de mitigar un poco la tristeza de mis hermanitos, ¿no? Porque mi madre a veces tenía que ir a trabajar y volvía tarde. Teníamos una vida bastante sacrificada, ellos y yo. Me recuerdo eso. Trabajaba para mitigar la tristeza de mis hermanos más chicos. Usted dice que trabajaba para mitigar la tristeza de sus hermanos más pequeños. ¿A qué se dedicaban sus papás o por qué esa tristeza? No, mi padre era chofer. Mi padre, en principio, él no sabía leer ni escribir. Entonces, él tenía sus limitaciones.
Era un gran hombre él, ¿no? Él me dejó algunas enseñanzas que las tengo hasta el día de hoy, ¿no? Un hombre bastante honesto, Alejandro Arias Manrique se llama. Un hombre del que pocas veces yo hablo. ¿Por qué? No lo sé, porque mi papá se fue de la casa en un tiempo dado y entonces yo no aprobaba, digamos, no aprobé que mi padre se hubiese ido en un momento de eso, cuando todavía habían unos hermanos menores. Y hubo un distanciamiento así silencioso. Después yo lo tuve que ir a buscar a mi padre, ¿no? Usted ¿Dónde lo sabe. buscó? Lo busqué en cualquier parte porque él era chofer. Es un hombre que en su momento tuvo sus posibilidades de tener una buena economía. De hecho él, estamos hablando de mucho tiempo atrás, un hombre que llegó a tener, fruto de su trabajo, llegó a tener sus herramientas de trabajo, ¿no? Pero fruto de sus limitaciones no pudo avanzar. Y esas repercusiones las sufrió la familia. ¿Cree que a usted le tocó ejercer el rol de hermano mayor y papá frente a una ausencia de su No quiero papá? ser tan pretencioso, digamos, pero hice lo que pude, ¿no? Un poco más tarde, cuando ya fui ya mayorcito, después de los 20 años, me vi en la obligación de no solamente luchar por mí, también ver cómo podía ayudar a mis hermanos, que son personas que amo tanto, mis hermanos, como amo a mis hijos. No siempre es fácil ayudar por las visiones que tiene cada uno, visiones diferentes, ¿no? Yo lo veo de una forma, ellos lo ven de otra. Mis hermanos han trabajado conmigo, creo que la mayoría de ellos han trabajado conmigo. Soy un individuo, o por lo menos he sido muy disciplinado. Yo creo que para poder avanzar en la vida hay que tener disciplina, hay que tener orden. Hoy me doy mi feriado porque ya pasé los 60 años, estoy yendo a los 67, entonces ya porque me da la gana, ¿no? Vamos a hablar más adelante de eso. Porque ya me revelo, digamos, pero entonces ahora ya me puedo dar un poco de feriados, digamos. Pero antes era un Kaiser conmigo mismo y traté de que también, traté de que mis hermanos vayan en ese ritmo. Fueron algún tiempo, pero luego ellos también buscaron sus opciones, ¿no? Sigamos hablando del Jorge pequeño. Me ha hablado de su papá, de sus hermanos. ¿Cuál es el recuerdo más memorable que tiene de su mamá? Mi mamá, la madre pues lo es todo en la vida de uno, ¿no? Es el padre también, pero la madre está allí, la mamá está allí. Desde el mismo hecho que la mamá nos amamanta, provoca una unión diferente, sin decir que la vinculación del padre sea menor, pero en otro renglón. Yo, por ejemplo, me siento muy unido con mis hijos y mis nietos. A veces digo, he tenido amores con los hijos de mis hijos de tal manera, como con María José, por ejemplo, que siempre le decía, mira, mi amor, ¿sabes qué? Lo único que faltó es que Diosito me hubiese dado pechitos para que te pueda dar leche. Todo lo demás te lo puedo dar, menos lechecita, así que tenía que ir a comprar leche. ¿A qué se dedicaba su mamá? No, mi madre era ama de casa, ¿no? Antes era así. Mi madre era una profesional frustrada, porque ella era hija de una familia muy pobres, ¿no? Del campo. Mi abuela era una mujer muy simpática, una rubia de esas así. Y tuvo como 9 hijos, pero no tuvo suerte. El papá de mi madre, o sea, mi abuelo,
Él murió cuando mi madre tenía como 6 añitos. Pero mi madre me cuenta que ya habían como ratoncitos, ya, ¿no? Ella tenía 6, su hermanita 5, la otra hermanita tenía como 4 añitos y mi abuela no sabía leer y escribir. El papá me dice, mi madre me cuenta que mi abuelo era un hombre muy dulce, era un excelente papá y que en las noches en el campo a la luz de un mecherito llegaba del Chaco, de su trabajo en el campo y le enseñaba a la abuela a leer y a escribir, y le enseñaba todas las noches con su mecherito. Pero pronto él murió, entonces mi abuela quedó sola, y luego vinieron otros tres hijitos más, y luego vinieron otros 3 más, y entonces mi madre tenía que trabajar con mi abuela para el pan del día, y eso fue muy duro. Entonces mi madre soñaba con ser universitaria. Mi madre que vive, que tiene sus 80 y tantos años y que yo le agradezco a Dios por tenernos la guapita todavía. Mi madre tenía bonita letra y ella me contaba que su sueño era ser profesional, haber ido a la universidad, pero que nunca pudo. De hecho, ni siquiera pudo salir bachiller. Por esas cosas de la vida, ella hizo algo que a ella le encantó, según lo que ella me contó. Y algo que le encantó en su vida fue ser profesora rural. Entonces, ella dice que como no tenía título, pero vivía en el campo, entonces había muchos niños. Y no tenían profesor. Entonces ella se convirtió de facto en profesor. Y les enseñaba. ¿Eso lo emociona? Claro, que son los sueños, ¿no? ¿Cómo podemos entender que un hombre como Jorge Arias llega a ser periodista cuando tenía un padre que no sabía leer ni escribir y tenía una mamá que no pudo ser la profesional que un día soñó? ¿Cómo entenderlo? Mi madre alguna vez me dijo que ella se sentía muy feliz porque yo había hecho algo que ella no pudo. Y bueno, ¿cómo llegué? Yo fui formado por una organización religiosa. O sea, cuando no había, en las universidades no había carrera de la comunicación, yo llegué a la comunicación por accidente. O sea, mi formación es cristiana, mi formación es espiritual. Desde los 7 años, en mi madre recibía unos estudios bíblicos. Claro, y algo que no he contado, que alguna vez lo he contado, es que mi madre me enseñó a leer y escribir yo no fui al kinder nunca. Y cuando yo fui al primero, yo ya leía y escribía. Leía periódico. Yo estuve en el colegio allí que hay en la calle Moldes y La Paz, entre La Paz y Cochabamba, y el colegio, el número 4. Y yo recuerdo que cuando entré a primero era el niño prodigio. Digo el niño prodigio porque hacían hora cívica todos los lunes, ¿no? Entonces hacíamos cola y todos estábamos ahí, el director, y había un programa. Nos hacían cantar el himno nacional, el himno cruceño, nos enseñaban cosas. Pero además un número especial era el niño que leía el periódico. Entonces el niño que leía el periódico era yo. Entonces me sacaban ahí adelante, me daban un periódico y yo empezaba a leer. Y todos, maravillados, ¿no? Porque ese niño leía el periódico. Mientras mis compañeritos estaban haciendo bastoncitos, palitos, puntitos, yo leía. ¿Y ese niño considerado prodigio, qué soñaba?
cuando sea grande? ¿Qué quería hacer? ¿Se acuerda? No tenía tiempo, creo, mucho para pensar. Estaba jugando más en los árboles. Claro, mi madre era muy, muy dura en eso, ¿no? O sea, me dejaba jugar un poco y de ahí escribir, 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 escribir. ¿Recibió corrección? Sí, en derecho. En derecho. Claro, sí, recibí. Ahora, yo me pregunto por qué mis hermanitos no. Parece que mi madre se cansó con uno, era suficiente. Se cansó conmigo. Pero yo tenía así cerros de cuadernos. Podía faltar plata para comprar carne, no sé, pero mi madre en eso, así yo tenía un montón de cuadernos. Y era ella mi profesora. Ella me enseñó Lale, Lilo, Lu, ella me enseñó todo. ¿Y ¿no? dónde aprendió a hablar? Tiene un timbre de voz y un tono de voz que se ha trabajado. No, ¿Dónde? ¿Dónde aprendió eso? Yo le estaba comentando que cuando tenía 7 años, mi madre, 6 años, mi madre comenzó a estudiar la Biblia con unos misioneros. Entonces yo iba y me acercaba y seguramente yo digo, pues estaba melero como todo niño en ese tiempo, ¿no? Entonces iba y mi madre me botaba y que me vaya. Y yo me iba y al ratito como el perrito que lo echan y se vuelve y me olvidaba que me había echado y me volvía. Y un día de esos metí la cabeza, antes de que me eche mi madre, metí la cabeza y vi el cuaderno, el libro que tenía, que creo que era la Biblia, que tenía una de las misioneras, y empecé a leer. Y entonces la misionera, que era una canadiense, me mira y le dice, le hace así. Yo recuerdo eso porque se me quedó grabado. Y le dice, ¿estás leyendo? Y mi mamá le dice, sí. ¿Cómo así? Sí, le dice, ¿sabe leer? Ah, no, ¿para qué le diría? Desde ese día, una hora antes que lleguen las gringuitas, al baño con la tutuma, cambita bien bañadito, cambiadito y sentadito ahí en un toco al lado. Y ahí empezó mi formación. Entonces, esa organización religiosa, cuando yo ya tuve unos 12 años, entré a estudiar diríamos, una malla curricular, como un pénsul, sobre la comunicación. Incluso hay muchas materias que yo veo allí que no las veo hasta ahora en la universidad. Allí aprendí cómo hablar. Las materias se llamaba... ¿Todavía lo recuerda? Claro, material informativo, material claro y entendible, cualidad de conversar, uso de pausa, uso de micrófono. Aprendí allí, por ejemplo, que cuando no sabes de un tema, mejor no hables de él, porque no lo sabes. Entonces, me enseñaron cómo iniciar una conversación, que esa materia se llama introducción. ¿Cómo hablas? ¿Cómo introduces? ¿Cómo le llamas la atención? No te quiere escuchar. Nadie. La gente no tiene por qué escuchar. Pero ¿cómo haces que la gente te escuche? Entonces, que además tu introducción no sea muy larga porque lo vas a cansar. Si lograste abrir la puerta, que no te la cierren. Si lograste que te escuchen, que no pierdan el interés de seguir escuchándote. Entonces, introducción, claro y entendible, introducción apropiada al tema, introducción de largura apropiada. O sea, me puedo quedar toda la noche citándole cosas, ¿no? Entonces, fue una formación que me duró más o menos hasta los 20 años. ¿A qué edad fue su primer trabajo? Vamos hablando del Jorge Arias ya adolescente, adulto. ¿Recuerda la primera oportunidad que tuvo de salir de casa y comenzar a generar algunos quintos para ayudar a su mamá? Bueno, pues eso fue muy temprano, tenía 12 años seguramente. ¿Qué hizo? ¿Qué hacía? Me contrataron ahí un amigo de mi madre para que le pinte unas verjas. ¿Y cómo lo hizo? No sé, yo creo que sí me pagan, creo que 10 bolivianos la semana o 2 bolivianos la semana. Pero como era cerca de casa, así que no pagaba pasaje para ir, además era pequeñito. Pero sí me
me molestaba que me daban una lija y tenía como si era un fierro. Entonces tenía que lijar los fierros, limpiarlos bien y entonces pasarle pintura antioxidante. Fue una de mis primeras tareas, digamos, mi primera chamba, ¿no? ¿Y cómo descubre el mundo de la televisión? ¿En qué momento? Bueno, decía yo que accidentalmente llegué a la comunicación, porque como todo muchacho de 17, 18 años, necesitaba buscar trabajo. Buscaba ya trabajo, ¿no? La situación en casa tampoco era fácil y ya éramos varios y grandecitos. Entonces, buscar trabajo, ¿pero en qué? Yo no era bachiller, porque por esas cosas de la vida hubo el golpe del general Banzer, el 71, y yo salimos del colegio porque se clausuró, creo, el año escolar, algo pasó. Y entonces, y de ahí ya no volví. Y no volví. Mi papá tampoco estaba muy interesado, digamos, que vuelva, ¿no? Pero algo pasó, no supe qué. No, y entonces yo me enteré que había el SEMA. Entonces dije, voy a ir al SEMA porque el tiempo fue pasando. Y no es que lo perdí. Y yo me entré al Politécnico de la Universidad Gabriel René Moreno a estudiar radio y televisión como técnico. Y para entrar allí tuve que ir y esperarlo, no sé si 15 días o cuánto tiempo, al director del tecnológico de la universidad. Porque como yo no iba bachiller, ¿cómo me iban a permitir la entrada? Necesitaba ese requisito. Claro, necesitaba el título de bachiller. Entonces yo no tenía ni idea ni de lejos. Entonces yo voy y le ruego. Y todos los días yo me sentaba ahí en la antesala de su despacho. Y la secretaria ya me conocía, que yo iba y me sentaba. Y le pregunté, ¿qué chico qué quiere? Dice, quiere entrar a estudiar. Dice, quiere entrar a estudiar. Ya que traiga pues su... No tiene. Entonces, ¿cómo quiere? Entonces yo seguía sentadito ahí, cada día iba y me sentaba. Hasta que me dijo, a ver, hazlo pasar. Por cansancio. Y entonces le digo, mío señor, yo quiero estudiar. Tengo una familia de hermanos, somos 7 hermanos. Y tengo muchas necesidades. Quiero trabajar y no sé qué hacer. Entonces creo que me inclino por ser un técnico, quiero arreglar radios, televisores. Entonces quiero que me ayude, yo le voy a poner empeño. ¿Cómo me vería ese señor, que no me acuerdo su nombre? ¿Cómo me vería que me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a ordenar que te inscriban, pero te aplazas en una materia y ya no te inscriben en la próxima. Sabes que va a ser duro, ¿no? Porque son materias universitarias las que pasan. Me habló de matemáticas. Y dije, sí, yo estaba arrojadísimo. Sí. Y no me aplacé. Pero estudiaba de rincón en rincón todos los días en casa. Y lo hice. Pero a lo último me di cuenta que no era eso lo que quería. O sea, me decía, no, yo no quiero ser, decía yo. Tengo varios amigos de ahí que salieron y que son buenos técnicos. Pero lo que a mí se me pasó por la cabeza es que me la iba a pasar matando a chulupi. Porque una vez vi que una señora llevó su radio, que estaba muy viejita, y cuando lo estaban desarmando, así salían los chulupis, escapaban, ¿no? No quería eso. Entonces a mí me dijo, no, yo no quiero más. Y no que le tenga miedo al chulupi, no tengo miedo al chulupi, sino que me pareció que no era eso lo que quería. No quería matar al chulupi. ¿Y cómo salta primero a la radio y luego a la televisión? ¿Cuál fue el orden? O sea, como yo tenía buena preparación en fonética, entonces en pronunciación no tenía problema. Entonces tenía un hermano, mi hermano menor, que trabajaba en una radio, irónicamente una radio que era... Yo cuando la cuento me llevo un poco de tiempo contándola, pero es que vale la pena contarla. Entonces mi hermanito trabajaba ahí, ponía los discos. Ponía discos, esos discos de vinil, no era el DJ, sería hoy, ese tiempo era pinchadisco, le decía, ¿no? Que asentaba la agujita. Entonces ese hermano me decía, mi hermano Eduardo, hermanito me decía, ¿y por qué no baja la radio? Porque él me veía preocupado, buscando trabajo.
y voy a ir allá, voy a ir acá. Entonces, ¿por qué no vas allá, hermano? Vos que hablas bien, vos que parás en los libros y todo eso. Mira, allá en la radio, me decía, donde yo trabajo, cada tipo que hay, cada cosa que dice, mira, no saben hablar, yo te escucho a vos, me decía, cada cosa que dice, terrible. Andá, me decía así, vos vas a ver que ya, vos sabés, tenés capacidad para eso. Y yo, sí, decía, sí, pero no estaba determinado, Convencido. no. Pero un día apretaba tanto la crisis, ¿no?, en el bolsillo, que yo me daba unas vueltitas por los pozos. Me encantaba mirar todo lo que había ahí, todo para vender, pero, o sea, todo para comprar, pero no había con qué. Pero me solazaba mirando todo lo que había colgado, desde lo más chico hasta lo más grande. Entonces, había una panadería ahí también. Y había pancitos ricos. Miraba de todo tipo. Entonces, a veces tenía mis quintitos y sacaba y me di a comer pan y caminaba. Un día de eso, en ese tren, recordé que mi hermano me dijo que la radio donde él trabajaba y donde podía tener alguna posibilidad estaba en Los Pozos. Y entonces desperté que estaba en Los Pozos y busqué. La tenía grabada porque salía en la radio, además la dirección de la radio es Pasillo Obispo Aguirre, número no sé cuánto. Entonces busco el Pasillo Obispo Aguirre, estaba ahí a la vueltita donde yo estaba. Pero se lo voy a pintar como era en ese tiempo. Mercado Los Pozos, esa calle era donde había una panadería que era a leña, ¿no? Entonces había harta leña ahí en el pasillo, leña así acomodada. También habían unos zapateros que estaban ahí arreglando zapatitos. Lo recuerda Sí, muy bien. y más allá veo uno que estaba durmiendo, parece que estaba bien borrachito, otros que habían hecho pis un poco más allá. Así, entonces uno iba pasando por encima del borrachito, otro había con una mirada así media fea, ¿no? Así media rara. O sea, era un pasillo con un nivel de indigencia interesante. Entonces fui y pasé hasta que llegué Radio La Luz. Tenía una puertita de esas de 2 hojas, ¿no?, que cierran la mitad y la otra queda abierta. Entonces llego, toco la puerta, era un cuartito así. Y sale mi hermano, que había estado de turno, ¿no? Y sale y le digo, hermano, viniste, espera un ratito. Y lo llama al señor. El dueño de la radio era un señor de nombre Germán Toledo, que incluso había hecho unas cancioncitas bonitas de su época, ¿no? Y tenía su radiecito, era no vidente. Y entonces me hizo pasar, mi hermano le dice, mire, aquí está don Germán, este es mi hermano del que le hablé. A ver, me dice, ¿vos querés hacer radio? Me dice. Sí, le digo, sí es posible, si hay la oportunidad. Bueno, a ver, llévalo a la cabina. Y si empieza a titubear, le cerrás. Me imaginé yo que estaba entrando a CNN. ¿Le dio miedo? No, más bien me causó un poco de risa, ya estaba grandecito. Entonces, me lleva mi hermano, ¿y qué cree que era la radio? Era un ambiente de unos 2x2 o 2x3, 2x2.5, con una maderita, una venesta aquí, un vidriecito aquí al medio. Al otro lado estaba el micrófono, que era la cabina del locutor, y a este lado estaba el operador, que se veían los dos ahí, ¿no? Y sus 2 discos ahí, sus platitos. Entonces de ahí con una consolita le daba el sonido, le daba o le cerraba. Entonces yo miro y me llamó mucho la atención, porque por decir con 2 cositas estaba haciendo comunicación. Yo me imaginaba otra cosa. Pero bueno, entonces me pasa él su tanda publicitaria. Y recuerdo que ahí lo más selecto que tenía era una propaganda de llantas BF. Y que él pensó que esa era la prueba de fuego porque yo no iba a poder pronunciarlo.
Y yo para ese tiempo ya hablaba un nivel de inglés interesante, porque las gringuitas con las que había estudiado desde los 7 años hablaban inglés. Y yo tenía todo el tiempo roce con el inglés por el tema, la pronunciación, por el tema de los misioneros. No, yo ya yo entendía no tenía problema de pronunciar. Entonces aparece la propaganda y voy yendo a la propaganda y me encuentro de pronto, ¿no? Como diría alguien al vivo, y me encuentro con la propaganda. Decía, llantas BF Goodrich. O sea, se escribe de otra forma, ¿no? Pero se lee llantas BF Goodrich, la llanta que no sé cuánto, el alto rendimiento y no sé qué. Y bueno, no era nada nuevo para mí, así que leí, pasé toda la tanda. Y entonces viene el señor y lo veo ahí desesperado. Y me dice que quería que trabaje en la radio en la mañana, en la tarde, en la noche. Y yo... ¿Qué sintió? Lo sentí raro, pero pensé que no podía hacer eso, ¿no? Pero que podía. Y dije, mire, si usted me da un espacio, puedo ver, a ver qué puedo hacer, porque yo nunca trabajo en radio. Terminó dándome un espacio, que le estoy agradecido hasta hoy, que fue el inicio de mi ingreso a la comunicación. Si no me hubiese encontrado así de golpe y porrazo con ese micrófono y con esa experiencia, quizás nunca hubiese llegado a la comunicación. Y de ahí para adelante, ahí estuve solo 30 días, porque no habían las condiciones. Yo sin saberlo tenía otro tipo de preparación. O sea, yo no creo tanto en aquello del empirismo. Sí, yo mismo he trabajado en toda mi vida ahora con gente que viene de pronto de otra cosa y resulta que se convierten en excelentes profesionales. Les lleva tiempo. Pero la gente tiene que tener cualidades innatas para ser un buen periodista, para ser un buen profesional de la comunicación, pero tiene que formarse. O sea, aunque sea, se va formando en el camino, aprendiendo todos los días, con los jefes que están encima, ¿no? Entonces, y de ahí estuve 30 días y salté de ahí a Radio Amboró. Fui a buscar un espacio en Radio Amboró. Era más conocida. En ese tiempo, no. Amboró en ese tiempo era el top de la radio. Estaba transmitida en AM, pero ya tenía un sonido FM, digamos. Tenía un sonido de alta fidelidad. Y allí estuve otro poquito de tiempo y entonces me llamaron de otra radio en ese tiempo, que era una radio muy, muy, muy emergente, que era Radio El Espectador. Y que había allí como director un gran profesional, el doctor Gil Antonio Porras Barberí, de quien aprendí mucho respecto al ser de la persona, un gran hombre. También fui pupilo de Bismarck Kreigler, ¿no? A quien recuerdo siempre con mucho cariño y con mucho respeto, como un gran maestro, con grandes cualidades, el hombre. Entonces, por ahí fue mi vida, hasta que un día estaba trabajando precisamente con Bismarck Kreigler. No tenía mucho tiempo en la radio, no pasaron 2 años. Y estaba trabajando con Bismarck Kreigler en su radio El Espectador, porque al final él compró esa radio. Y yo era como su jefe de prensa, así, su periodista. Cuando abren el Canal 5 de televisión en Santa Cruz, que iba a ser primero, era RMRG, Universal Televisión, algo así, que iba a ser un canal de cable, que nunca fue, pero que instalaron un transmisor que fue el boom en Santa Cruz, porque transmitía las 24 horas del día, era un equipo, con buena señal. Un equipo transistorizado, ¿no? Ya no era de lamparitas como los otros experimentos que había. Entonces, y uno de los, el hermano de los principales accionistas era Oliver Richard, mi amigo Oliver, a quien le tengo siempre mucho cariño, mucho respeto. Entonces era su hermano Roberto, el mayor, que llevaba la batuta, digamos, ¿no? Y viene Oliver un día, que él venía y me ayudaba en Radio Amboró cuando yo hacía un programa juvenil de música y habían varios chicos que venían, entre ellos Oliver. Y ese día Oliver llega, y antes de llegar yo a la radio, a mi trabajo, a la hora nona, 12:30, corriendo a editar las notas, y me dice, hermano, necesitamos urgente que nos ayudes, y vos tenés que ir.
Y me esperó ahí, me llevó y no salí más de la televisión hasta el día de hoy. Me llevó para que tenía que hacer un spot, no sé qué, que no lo podían hacer por alguna razón. Y yo llegué y lo hicimos en 5 minutos. Y de ahí esa fue la gran familia y no me dejaron salir de ahí. Luego vino su salto a lo que ahora es la Red 1 de Bolivia. Sí, después me fui a trabajar con Ivo Kulgis. ¿Cómo recuerda su paso por la Red 1? Fue importante en mi vida, no solo como trabajador, como obrero, sino como profesional. Excelente, fueron 10 años. Ivo Kulgis para mí un gran hombre de palabra, hombre cumplidor, hombre escrupuloso. Yo tengo las mejores referencias de Ivo Kulgis, aún habiéndome ido el día que me bajó el dedito, digamos, ¿no? Porque entonces, sí o no, y un día tuvo que bajar el dedito y yo me tuve que ir. ¿Qué sintió el día que le bajaron el dedito? Sentí que tenía que volar solo, pero tenía espaldas demasiado anchas ya, entonces tenía que volar solo. Y ese día me lancé como el aguilucho que recién sale del nido y por esas cosas de la vida no puede elegir, o vuela o vuela, o vuela o se muere. Y entonces me lancé al vacío y me fui a hacer Megavisión. Y la pasé cruel, la pasé difícil. Todos los pronósticos eran que era una aventura que iba a durar 15 minutos. Y no fue así porque enfrentamos el desafío. Fue muy duro, pero lo hicimos. Ahí tuve un socio, ¿no?, para poder hacerlo. Yo no tenía la plata necesaria, pese a que siempre fui un tipo ordenado. Ustedes saben que siempre he sido un tipo de ahorro, o sea, no un tipo dispendioso. Siempre le he dado valor al dinero. Y entonces yo siempre ahorraba, siempre estaba pensando en que mañana. Además, mis hijos crecen, la familia, y entonces yo siempre trataba de previsionar. Pero esa previsión no fue suficiente, era mucha dosis por un canal de televisión. Yo que me deshice hipotequé mi casita, vendí mi vehículo, etcétera, etcétera, no me dio para hacerlo solo y tuve que buscar un socio. Y en eso siempre le estoy agradecido a José Luis Durán, que fue uno de los pocos, diría el único, que creyó en mí y se atrevió me dijo, bueno, hagámosle. Y yo fui por delante, le dije, cuando a mí se me acabe el dinerito, le toco la puerta, ya listo. Y cumplió. Y hicimos un canal de televisión, cometimos algunas torpezas, ¿no? ¿Qué papel jugó Marian Narrala dentro de toda esta historia? Bueno, Marian trabajaba conmigo en Canal 13 y habíamos hecho un gran equipo. Yo medio alocadito y ella disparadita también. No nos poníamos muchos límites. Hicimos un periodismo que para mí hasta ahora ha sido un periodismo que se necesita tiempo y dedicación. Entonces, creo que hicimos un excelente trabajo periodístico con Marian, porque Marian siempre confió en mí, nunca dudó. Ella sabía lo que hacía y yo sabía lo que estaba haciendo. Entonces, desafíos que habían, nos hemos metido en cosas graves, en investigaciones periodísticas fuertes. ¿Alguna vez tuvo miedo de que le pase algo? Sí, pero hay algo que es superior al miedo, que es el compromiso. El compromiso es superior al miedo. Es como un corredor de autos, ¿no? Tiene un compromiso, quiere ganar la carrera. O sea, quiere demostrar que lo puede hacer bien y que puede ser el mejor. Y entonces sabe que en la próxima curva se puede ir recto, aún no queriendo. Pero no baja el pie del acelerador porque su meta está allá. Entonces hay un compromiso con lo que ha emprendido, que es su carrera, la ruta. Y creo que nosotros teníamos la película clara en eso. Teníamos un compromiso con nuestra tarea, nuestra carrera.
Una vez me acuerdo como anécdota que le llamé a mi jefe en ese tiempo, porque como yo tenía una formación religiosa, a mí la premisa era, ¿qué tienes que hacer frente a tal circunstancia? ¿Qué cree que es lo que tiene que hacer un periodista? Busque la verdad, busque la justicia. Nada más, no hay donde perderse. Pero a veces esa verdad y esa justicia están en contra de muchas cosas. Y entonces empiezan los problemas. Entonces, como anécdota, un día que empezaron mis problemas en el trabajo, un día lo llamo a Ivo Kulhis y le pregunto, jefe, hay tal cosa. ¿Qué tenemos que hacer? Porque yo no podía marchar solo. Pues yo era solo el director de prensa. ¿Qué cree que me dijo Ivo Kulhis? ¿Qué le dijo? Jorge me dijo, siga la verdad, siga la justicia. ¿Eso lo marcó? Por lo menos me hizo darme cuenta que yo, que siempre había pregonado esa ruta, no estaba solo. Entonces me sentí muy respaldado y sentí que había mucha fuerza en el sentido de buscar la verdad y la justicia, ¿no? Muchas veces la verdad y la justicia está enfrentada, pero frontalmente con los intereses, con el ser, con el estar y con todas esas cosas. Entonces, esa es una anécdota que tengo y que yo por eso le tengo mucho cariño, mucho respeto, además a Ivo Kulhis como hombre, como persona, como empresario. Nadie es perfecto en esta vida, yo no estoy hablando, no sé qué cualidades más deba tener, pero de las que yo puedo hablar, de las que yo viví, son esas. ¿Hay algo que de repente hubiese hecho a lo largo de toda su vida profesional que se arrepienta o que no lo volvería a hacer? Difícil eso, y con esa pregunta me agarra como en una curva, digamos, ¿no? Así de pronto, donde no hay mucho para pensar, solo hay que torcer. Y torcer lo que dice la curva, ¿no? 90 grados y los tiene que torcer. Ahí me agarra, no sé. Yo siempre he pensado y he dicho, si Diosito me hubiese dado un poco más de tiempo, hubiese hecho muchas más cosas. Y hubiese construido más. Soy un gran constructor. Me gusta construir. A mis 67 casi años todavía quiero construir, solo que ya tengo que pensar en que construir no solo implica que yo quiera, sino que tengo que tener acompañamiento. Y pues la verdad, mis otras hijitas también son mujeres, usted mujercita, usted me ayuda, pero es brillante su apoyo, pero quisiera yo hacer otras cosas en otros rubros. He hecho algunas cosas, pero no todo lo que hubiese querido. Si Dios me hubiese dado un poco más de tiempo, si me da, quizás haga algo más, ¿no? Tengo, por ejemplo, un hijo, tu hermano, Junior, que es un gran profesional, que tiene su propia empresa. Apenas nos vemos, apenas podemos conversar a veces. A veces aprovechamos algún junte de familia para conversar algo. No siempre estamos de acuerdo en las cosas en cómo ver las cosas, pero siempre hay el amor de padre e hijo. Y claro, las visiones son diferentes, ¿no? No siempre son diferentes, pero hay diferencia en visiones en algunos temas, en otros absoluta coincidencia, pero ya cada uno en lo propio, digamos, ¿no? Entonces, por eso digo, espero que usted no se me vaya. ¿Alguna vez pensó que Junior, su hijo mayor, iba a tener su propio proyecto lejos de usted? Era lo acertado, digamos, era lo indicado. Y yo feliz porque el Junior comenzó a trabajar, usted sabe que el Junior comenzó a trabajar cuando tenía 12 años. Cuando tenía 12 años ya, y usted sabe que yo era un Kaiser, y los que han trabajado conmigo saben que Junior ha salido
De los cables. De los cables, sí, pero papá era tan duro que lo ha sacado a veces del cuello, ¿no? Por no hacer caso. Pero creo que eso fue muy importante porque ha hecho de él también un tipo así firme, ¿no? Ha hecho un tipo rudo, un tipo que creo que es disciplinado en el trabajo. Yo a veces lo veo trabajar hasta la madrugada y le digo, hijo, no así. El cuerpo te pasa la factura, pero él es un dedicado a su trabajo. Entonces creo que es un buen profesional y yo me siento orgulloso de que sea. Y de ti también. Y de ti también. Y de ti también. Pero yo digo, estamos hablando de la Rosa ¿no? Tú eres una profesional singular, pero eres tierna, eres dulce. El Junior es un gran profesional, pero duro, rudo, y a veces yo pienso que va a morder. Es innegable que para un padre siempre será una satisfacción personal el ver que sus hijos crecen. Sí. Pero ¿a usted le hubiese gustado que él siga a su lado? Quizá me hubiese gustado que sí, pero yo, papá, no tengo que ser egoísta. Y mi hijo, esto es como el árbol, ¿no? El árbol que crece al lado suyo. O sea, necesita espacio. Y si yo soy egoísta, voy a querer que mis hijos estén nomás al lado mío. Pero no van a tener el espacio para tener las ramas que necesita un árbol que se precie de ser. Y en eso estoy feliz de que él hubiese hecho su propia empresa, un árbol con su propio tronco, que además ya empieza a dar sombra, digamos, ¿no?, a los suyos. Entonces yo feliz. No puedo ser egoísta. Un padre quisiera que sus hijos siempre se queden con él, pero no. Yo también pienso que eso sería un poco egoísta. Soy egoísta contigo, que no te dejo ir. Pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No puedes irte. Tu ausencia la sentiría mucho. Hablemos ahora acerca de política. Sí. Su fugaz paso por la política y como asambleísta de una asamblea constituyente que cambió la Constitución, pero que sin duda dejó a su paso muchas cosas. ¿Jorge Arias se arrepiente de haber ingresado a la política? ¿Lo volvería a hacer? A ver, mire, esa es una cuestión que me la he planteado muchas veces y me la sigo planteando. Porque yo rechacé ser candidato a primer senador, rechacé ser candidato a primer diputado, primer pluri, rechacé ser candidato a gobernador, rechacé ser candidato a alcalde. Y un día me entra la loca idea de ir a la Asamblea Constituyente. Fíjese cómo lo vi. Yo dije, yo soy abogado por formación. Yo siempre digo, soy periodista por vocación. Soy abogado por formación. Y soy empresario por necesidad. Pues tengo que trabajar, vivir de algo, ¿no? Tengo que generar mi propio. Entonces, pero cuando llega la hora de la constituyente dije, soy abogado, voy a pasar a la historia como un abogado constitucionalista. Entonces voy a ser uno de los que firme la nueva constitución. Pero no fue así. No fue así. La política es otra cosa. La política es otra cosa. Permítame decirlo, después de muchos años, no lo he dicho nunca por respeto, pero la Constitución esa que fuimos supuestamente a debatir para trabajar, eso ya estaba hecho. O sea, para mí fue una decepción. Eso ya estaba hecho. Eso lo hicieron otros. Y nos usaron Yo no la firmé. Yo no firmé. Yo cumplí un periodo constitucional y dije, cumplí, me voy. ¿Sabe cuál es mi dolor hasta el día de hoy?
el de la gente que votó por mí, porque votó mucha gente. Eso me duele hasta el día de hoy y me duele no haber podido devolverles la confianza que me dieron. Porque votar así por un fulano que se llame Jorge Arias, Juan Pérez, así, no es poca cosa. Eso me duele. Me duele porque yo a la gente le prometí autonomía, que pensaba que le íbamos a insertar en la nueva Constitución. Yo a la gente le prometí libertad, que creo que es el mayor bien del hombre. Después de la vida, la libertad. Soy un libertario. ¿Como Milei? Soy un revolucionario. Sí, soy un revolucionario. Usted no sabe las cadenas que me amarran a mí para que me quede callado cada día después de ver tanta cosa. No soy tonto, de eso estoy seguro. Solo que los escucho y los miro. Y los miro, ¿sabe? Dios nos salve de estos. Porque yo fui a la Constitución con una gran ilusión. Y por eso creo en la ilusión de la gente que todos los días pedimos cambio. Pero cuando estuve allá me di cuenta, me enfrenté cara a cara y vi que la situación no era la que nos mandaron, un fardo hecho con el que yo no estaba de acuerdo. Y por eso renuncié. No se olvide que fui el único que renunció cuando se cumplió el periodo. Aguanté con mi renuncia bajo el brazo hasta que se cumplió el periodo constitucional. La ley decía 1 año teníamos que hacer la Constitución. Se cumplió el año, señores, y estábamos discutiendo el procedimiento, cómo íbamos a proceder, el manual de trabajo. Y yo me fui. Y además cuando me fui dije, me voy porque yo veo que la Constitución no se va a aprobar ahí en deliberando, se va a aprobar en las calles de repente a tiros. Y creo que casi así fue. ¿No? ¿Cree que su paso por la política lo afectó periodísticamente? Sí, ¿Cómo? me liquidó. Yo pensé que sentí que defraudé a la gente. Realmente sentí y lo sigo sintiendo, porque la gente creyó en mí. Ese día me liquidó. Desde ese día nunca más volví a ser el Jorge Arias que yo respiraba cada día, porque me sentí en deuda con la gente que votó por mí. Nunca más volví a ser el mismo Carly. Le juro, nunca más. Y cada vez que salgo a la calle y alguna persona me saluda, es como si sintiera un aguijón, porque realmente mucha gente votó por mí, que no tenía por qué hacerlo, pero confiaron en mí. Y yo les pedí el voto y me lo dieron. Ellos cumplieron conmigo. Yo no pude cumplir. Entonces ahora entiendo los que prometen y prometen cosas y llegan y no pueden hacerlo por alguna razón. Lo más grosero es que no cumplan porque no les da la gana. Lo más triste es que no cumplan porque su fuerza, su condición, su lugar no les permite. Como en el caso mío, era yo solo un constituyente que quedé aislado. Dice usted que tuvo muchas invitaciones para ser candidato a diferentes cargos. Sí. ¿Cree usted que fue una buena decisión haber aceptado la invitación del MAS? Yo lo hice por hacerlo bien. Pensé que lo hacía bien. ¿Cree que lo hizo bien? Pensé que lo hacía bien. Y lo hice de buena fe. Porque además a mí, el entonces presidente Evo Morales me dijo que iba a, y ese dato es muy importante, porque yo acepté la invitación del entonces presidente Evo Morales, porque él me dijo, conversamos con él, y yo le dije que cada vez que un pelado nacía en la maternidad aquí, que le da una palmada y chilla, es el grito rebelde, el llanto desesperado de un autonomista. Por esta parte del territorio nacional somos libres. O sea, somos autonomistas, federalistas, somos libertarios. Cada vez que nace decir un pelado en el oriente, nace un libertario, nace un hombre libre. Y entonces el presidente Evo Morales en ese momento me dijo, sí, Jorge, vamos a ir por las autonomías, voy a apoyar las autonomías.
y sellamos un acuerdo que iba a votar que íbamos a promover las autonomías. Y todo iba bien, yo feliz. Y 2 días antes de las elecciones, 2 días o 3 días antes, llegué del trabajo, pues ya estaba en lo último, ¿no? Creo que no me había salido, ¿verdad? Ya del tema periodístico. Llego a casa, estaba queriendo descansar y prendo la tele. Y recuerdo que el presidente estaba en Minero, en un acto en Minero, aquí en el norte de Santa Cruz. Y lo miro y dice, anoche, después de todo lo que decía, anoche mis asesores me han hecho entender que eso de las autonomías solo es para beneficiar a los ricos. Por lo tanto, he decidido no apoyar las autonomías. ¿Cómo cree que me sentí? Me arrugué en mi cama y me sentí un bollito así de algo. ¿Qué hace usted 2 días, 3 días después de la elección, ya que faltan para la elección? Ya, como quien está yendo a 500 por hora y no hay cómo frenar, a lo que venga, buscando a ver dónde está el golpe menor. Así tuve que ir a las elecciones. Así tuve que ir a enfrentar el proceso con la esperanza de seguir yo con mi convicción y apoyar a los que estaban apoyando las autonomías. Desde una bancada que ya tenía órdenes de ir contra las autonomías. ¿Cómo sería de dramático los últimos días de mi campaña que yo iba por delante pidiéndole a la gente que vote por las autonomías, siendo yo un candidato del MAS? Le iba pidiendo a la gente puerta a puerta que vote por las autonomías, y mi compañera, una persona respetable pero orgánica del movimiento al socialismo, iba pidiéndoles que voten por el no. O sea, estábamos ¿No les jalaban las orejas? toda la noche. No. Me tenían mucho respeto, porque además la gente a mí me recibía, a mis compañeros les echaban agua sucia, a veces los trataban y yo tenía que interceder. Así fue. Yo tenía convicciones. O sea, yo soy un libertario, sí, pero soy un defensor del equilibrio. Yo estoy en contra del capitalismo salvaje, pero también estoy en contra de la izquierda extremista, abusiva. Soy un hombre de equilibrio. O sea, porque creo que en esta democracia cabemos todos, en esta vida cabemos todos. O sea, se necesita el empresario como se necesita el trabajador. Ambos son importantes. Entonces no estoy de acuerdo con los extremos, no soy extremista. Soy un hombre, me identifico como un hombre de equilibrio. Por eso digo en estas elecciones, ¿qué es lo que necesita el país? Necesita un gobierno que deje trabajar. Necesita un gobierno que deje de ser abusador, que dejen de robarse la plata y que la gente que pague con gusto su impuesto, pero que ese impuesto le vuelva a la gente en obras, en servicios, en mejor calidad de vida, en un mejor índice del desarrollo humano. Entonces no es cuestión de nombrecitos, ni de ojitos o pelitos claros o más oscuros, o de ser más indígena o ser más rubiecito. No es eso. Entonces necesitamos un gobierno que nos deje trabajar, que los ladrones que viven del trabajo ajeno también los inviten a ir a trabajar para ganarse el pan de cada día. O sea, yo estoy en contra del abuso, por ejemplo, de impuestos nacionales, de lo abusivo del funcionario público que cree que porque está detrás de un escritorio se cree el Papa o el Rey Salomón. Cuando esas pegas son transitorias. Por eso estoy de acuerdo con que el presidente solo sea 5 años, un periodo. A veces he dicho, pero un periodo, por ahí nos toca un buen presidente y 5 años va a ser poco. Ya estoy perdiendo las esperanzas. Mejor nomás que sea 5 años. Y si es bueno, como del árbol que caen las semillas, salen los arbustitos, ¿no? Entonces, si es un buen presidente, seguramente de su equipo va a salir otro buen presidente para que haga otro periodo y así sucesivamente.
porque de lo otro ya estamos cansados. Cada uno llega, le gusta el poder, se enamora y no se quiere ir. Y no importa lo que tenga que hacer para quedarse. Ese ya es pecado mortal. Hablemos ahora de otros temas. ¿Cuántas veces se enamoró Jorge Arias en su vida? ¿Lo recuerda? ¿Por qué suspira así? Yo me he enamorado muchas veces, digamos. ¿Pero qué es enamorarse, mi amor? Yo soy un hombre enamorado de ti, por ejemplo. Pero estamos hablando de otro amor. Bueno, eso me tiene que especificar, porque yo soy enamorado, he estado enamorado de mi trabajo durante muchos años, enamorado de mis hijos, de ti, de Sisi, de María José, del mismo Junior, cuando lo he visto haciendo cosas, de mis nietos. Pero amor, el amor. Pues yo me enamoré varias veces. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Acaso usted no se enamoró varias veces? Pero uno no decide. Hay cosas que uno no decide. Hay cosas que la vida decide porque tiene sus propias coordenadas y sus propias leyes. Yo recuerdo de chico, mi primer amor creo fue mi profesora de ciencias naturales. Ella nunca se enteró, digamos, no tenía por qué hacerlo, pero yo llegaba y la miraba. Y todos los días quería llegar al colegio temprano porque quería ver dónde estaba mi profesor y la miraba. No sé si ella se daría cuenta, pero bueno. Pero así el amor de un niño, ¿no? Una cosa algo muy raro. Y después, bueno, yo me enamoré la primera vez cuando me casé. Era muy jovencito, tenía ¿cuánto? 22 años, 23 años, ¿no? Entonces vino tu hermanito, viniste tú, vino tu hermana Sisi. Y bueno, de ahí para adelante la vida le lleva a uno una serie de sorpresas, ¿no? Y ahí viene la canción que dice: la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Entonces, pero eso ya entra en un terreno un poco más complicado, más difícil de entender. Si es difícil de entender para uno, que no puede ser tan pretencioso de pretender que los demás lo entiendan, ¿no? ¿Qué sintió el momento en el que se enteró que iba a ser papá? ¿Se acuerda dónde estaba, qué hacía? ¿Qué fue lo primero que se le vino a la cabeza? ¿Cómo le dieron la noticia de que iba a ser papá por primera vez? ¿De veras quiere que le cuente eso? Quiero. Era Junior, ¿no? A mí me dijeron que Junior estaba en camino y entonces me tenía que casar. Tenía además unos cuñados que eran bravos, o por lo menos uno de ellos, ¿no? Y entonces, pero yo estaba feliz, digamos, ¿no? Yo estaba feliz porque era un muchachito que estaba buscando el norte de mi vida y esa noticia vino en un momento, creo, preciso de mi vida, porque me indicó el camino a ser papá, el camino a la responsabilidad, el camino a la disciplina y el camino a la construcción. Desde construir un techo, como el pajarito que tiene que construir el nido para proteger a la familia, a los pollitos. Entonces fue muy importante ese momento cuando me enteré que Junior estaba en camino, y entonces todo se precipitó ahí para adelante. ¿Tuvo que casarse? Me casé, sí. ¿Recuerda cuál ha sido el momento más feliz que ha vivido en su vida personal? Muchos, Carly. Si tuviera que mencionar 2, por ejemplo. El nacimiento de mis hijos siempre ha sido un momento feliz. Ahora, si me habla de algo más supra, no sé, quizás la primera vez que tuve mi primer casita. Quizás ese fue uno de los momentos épicos de mi vida. Porque yo pensaba que, ¿cómo voy a poder tener una casa que cuesta tanta plata? Y la primera vez que me acosté sobre mi cama y miré el techo, un techo que solo tenía, no sé si tenía, creo que no tenía estuco, solo tenía esa pajita que le ponen con esa malla.
No tenía puertas, no tenía ventanas y creo que no tenía piso. Pero ya estaba yo ahí. Esto, techo. El hecho de que el sol ya no me quemara y que la lluvia no me mojara, ya era demasiado. Recuerdo una de esas cosas épicas en mi vida. Pero he tenido muchas satisfacciones. Soy un hombre agradecido con Dios. Ha sido Dios muy generoso conmigo. ¿Cuál ha sido el momento más triste o más doloroso que le ha tocado enfrentar en toda su vida? Eso es más fácil. Eso es más fácil de determinar. El momento más difícil, el más doloroso fue cuando perdimos a tu hermanita, que tú lo viviste, ¿no? Yo pensé que no iba a poder recuperarme. Pero como repito, a veces no hay nada que el tiempo, no hay acero que el tiempo no someta. Y no hay herida que al final el tiempo no termine cicatrizando. Te puede quedar la cicatriz, como la que tengo en mi pierna después de la rotura en moto. Puede quedar la cicatriz, pero ya el dolor va disipándose. Yo pensé morir cuando perdí a mi hija, ¿no? Pensé morir. Literalmente, Carly, yo sentí que la ciudad se apagó. O sea, sentí como cuando hay un corto, un apagón en la ciudad, así. No podía ver la luz. Sentí que se apagó todo. Y la primera vez que fui a Miami después que tu hermanita murió, me pareció, no sé, que quería yo vomitar. Porque yo siempre que llegaba a Miami, ella estaba por ahí y venía a buscarme, ¿no? Y yo era el papiringo y me llevaba y papá aquí, papá allá. Entonces, y yo sabía, hasta quería comprar un apartamentito, algo en Miami, porque mi hija estudió aviación en Miami, ¿no? Hizo curso de motores en Miami, hizo cursos especiales de aviación en Miami. O sea, ella estaba... Dicen que era su adulada, ¿es cierto eso? Ella tenía su forma de hacer las cosas, ¿no? Cuando hacía algo que sabía que a mí me iba a disgustar, o cuando yo me enojaba abiertamente con ella, tenía su forma. Ella venía, por ejemplo, a mi oficina y metía la cabeza, metía así, me espiaba y se escondía, me daba vueltas y ya yo sabía que algo pasaba. Y venía y se disculpaba, ¿no? Tenía una forma especial. Era muy noble. Mucha nobleza, ¿no? Y no digo que tú seas menos, sino que tú eres más callada, tú eres un poco más fría, o sea, tú te la aguantas, digamos. Ella no se guardaba nada. Pues, no. Entonces, cada uno en lo propio, ¿no? Pero imagínate, perderla a ella y así de pronto que me despierten de la cama y me digan, se cayó el avión. Si usted tuviese la oportunidad de hacerle llegar un mensaje a ella, ¿qué le diría? ¿Qué le gustaría que sepa que no le dijo? Si ella lo estuviera viendo en este momento o escuchando. Que la amo y que amo sus retoñitos que nos dejó. Que la sigo amando, ¿no? Y que amo los 2 niños que dejó. Que a veces no puedo estar muy cerca de ellos, pero que los amo tanto. Y cada vez que los miro es como mirar a mi hija, especialmente a la Mariana, ¿no? Que es tan idéntica a la mamá. ¿Todavía llora la ausencia de Sisi? A veces sí. ¿Cuándo duele más? Digamos que hoy ya es soportable. Digamos que hoy ya puedo hablar sin largarme a llorar, ¿no? Pero yo creo que los primeros 5 años no podía hablar de ella o pensar en ella y no derramarme en llanto. Ya me daba vergüenza. Me daba vergüenza, pues es un lloro, pero es que no podía aguantar. ¿Puede aprender un padre a vivir sin un hijo? Yo creo que el desafío es que lo tiene que hacer. El desafío es que lo tiene que hacer. No sé si puede aprender, pero el desafío es que lo tiene que hacer, máxime si tiene otros hijos.
porque también son la razón de su existencia. Entonces, tiene que aprender. Duele, te tiene que sufrir, pero al final también cuentan, los otros también cuentan, que fue algo que me hicieron notar a mí. Mis otros hijos también cuentan. Y cuando yo asumí que estaba llorando por un hijo que se ha ido, pero que hay otros que están y que también necesitan de mi cariño, de mi calor, entonces esas cosas me ayudaron. O sea, los hijos que se quedaron me ayudaron a sobrevivir. Este es un proyecto nuevo que busca conversaciones más profundas, conversaciones desde el alma, para ayudar a inspirar a otros, para concientizar. ¿Qué mensaje le daría usted a todos aquellos que están viendo este primer episodio de Cuarto Piso? La vida es una caja de sorpresas, pero esencialmente hay que luchar por lo que uno quiere. ¿Qué quiere usted? No sé, pero luche por lo que quiere, si buenamente lo quiere así. Hay que luchar. Nadie le va a regalar un espacio en esta vida. Nadie le va a hacer concesiones porque yo lo hice para ti. No. Cada uno tiene que forjarse su espacio. Cada uno tiene que, y va a ir hasta donde quiera llegar, hasta donde esté dispuesto a dar. En el momento que tú te detienes, ahí te quedaste. Entonces, hay que darle para el frente, hay que ir, amor, ¿no? Toda la gente, creo que el desafío de todos, ¿cuántos jóvenes están de repente mirando o van a mirar tu grabación que no saben dónde ir, que de repente no tienen dinero para ir siquiera a la universidad, que de repente no fueron bachilleres, que no han podido salir del colegio porque tienen que trabajar para ayudar a la mamá o para hacerse cargo de sus hermanitos? Pero no importa, tienen que seguir luchando. Tienen que ir tocando puertas y tienen que ir dando lo mejor de sí. Esencialmente, honestidad y la palabra. Si una persona tiene palabra, ese es un activo que no lo tiene cualquiera. Eso vale oro. La palabra y la honestidad. Yo por eso a mis trabajadores, a la gente que trabaja conmigo aquí, que yo quiero mucho, les digo, yo les acepto todo. Les acepto límites en su formación, que se equivoquen, que escriben ahí en la tituladora, cada día escriben cada cosa, y yo me agarro la cabeza. ¿Qué voy a hacer? También tienen derecho al trabajo, digo, ¿no? Y los reteo un rato. Digo, pero eso se puede pasar. Le digo. Lo que no acepto, dice la gente, uno, la deshonestidad, ser deshonesto. Y el otro, ser malcriado. El resto no supo, no lo aprendió, tiene limitaciones, tarda, se le dice 10 veces lo mismo. Yo tengo uno que adulo mucho porque es tan buena gente, le cuesta pensar. Pero es tan educadito, tan suave que uno hasta va a ayudarle con gusto todo el tiempo, ¿no? Pero yo siento que usted a mí sí me regaló un espacio. No, usted se lo ganó. No, mi amor, ¿usted cree que está aquí presentando noticieros porque yo le di el espacio? No, eso no es verdad. Usted se lo ganó. Es más, yo no quiero que se vaya. Pues cuando su hermano se fue me dejó un agujero, pero de este vuelo. Pero la tenía usted. Eso me hizo fuerte. Es que yo no le doy ni un espacio. Usted se ha ganado cada espacio de lo que tiene, ¿no? A tal extremo que a mí es difícil que alguien me siente a hacerme una entrevista. Y le digo eso porque hay algunos colegas a los que yo les tengo que pedir disculpas, porque me han pedido muchas veces que quieren hablar conmigo. Soy el tipo más reacio para las entrevistas. Es mi trabajo de todos los días.
Pero yo ya sentarme ahí no me gusta, ¿no? Pero a sola orden suya, a sola petición, yo estoy. Justamente sobre ese tema, ya para concluir, ¿a usted no se lo ve en los cócteles, no se lo ve en los eventos sociales? ¿No lo invitan? ¿No le gusta ir? ¿Se considera una persona un poco más antisocial? Sí me invitan, ahora menos, digamos. Es que a mí no me gusta ir, o sea, no me gusta estar en los lugares. No sé, no me gusta, no tengo mucho tiempo quizás. Y el tiempo que tengo libre lo necesito más para compartir con los míos. ¿Y las relaciones públicas? Ay, sí, esas se las dejo a Marian. Marian se maneja muy bien en eso, ¿no? Pero sí, yo estoy haciendo algunos esfuerzos por hacer un poco más de vida social, pero no es mi fuerte. Soy un poco más retraído en eso. Yo diría que hasta un poco tímido. O sea, me siento más cómodo. Estoy siempre haciendo cosas que tengo pendientes y eso, solo eso. No creo que sea muy significativo, Carly. ¿Algo más que quiera decir para concluir? No, que primero que me sorprendiste con este tema de tu podcast y que estuve aquí a primera convocatoria tuya y que yo sé que va a ser exitoso porque todas las cosas que tú haces, las haces bien. Y yo principalmente, será que soy tu papá, pero soy tu fan número 1. E incluso debo ser primero que me voy a pelear con Andresito. ¿Quién es el fan primero? Yo creo que soy yo. Entonces, porque tú eres gran profesional y yo me precio eso, o sea, orgullosamente papá de Carly, una niña muy gran profesional, dura como ella sola, pero muy dulce, muy tierna en la expresión. Y con eso me quedo. Te amo. Gracias, papá, yo también. Sin duda alguna, esta entrevista quedará como un regalo para la historia. Quiero agradecerle por estos minutos, por compartir y por hablar acerca de toda una vida, toda una trayectoria que esperemos pueda inspirar a muchas otras personas que, pese a las dificultades, han sabido salir adelante y hacerlo con esa vocación y con ese carácter que usted lo ha hecho. Para mí realmente es un privilegio haber tenido un invitado de lujo. Insisto, esto quedará como un regalo para la historia. Esto es el primer episodio de Cuarto Piso, esto recién empieza y bueno, invitarlos a que nos sigan acompañando. Antes que termine, Carly, si me permite, por favor, porque quiero sentirme tranquilo. Tú me hablaste de los hijos que yo amo tanto, ¿no? Y yo hablé solamente de 3 hijos. Hablé de Junior, de Carly y de Sisi. Pero yo tengo otros 3 hijos más, ¿no? Que son Isabela, que tiene 20 y algo años, 25, 26. De Camilita, que tiene 20 años, que ahora está estudiando medicina. Y tengo el último retoñito, que es de 11 años, que es el último, ¿no? 11 añitos, que es Jorge Joaquín, que son mis hijos. Pero aparte de esos hijos, Dios me dio otros hijos. Y entonces ya viene, ¿no? María José, Matías, Mariana y los otros. Mis mellizos ahora, Martina, Julieta, porque los nietos también los considero tan míos y los amo tanto. Solo quería que no parezca que obvié alguno de los hijos que tanto quiero. Gracias, Carlita, muy amable. Bienvenidos a Cuarto Piso. Esto recién empieza.